Bienvenidos a la unidad de aritmética y el tema 2 de razón, proporción y porcentaje. En este video descubriremos cómo las matemáticas se conectan con nuestro contexto, más de lo que nos imaginamos. Compararemos cantidades en diversas situaciones y veremos qué relaciones interesantes podemos obtener de estas comparaciones a través de las razones y proporciones. ¿Listo para dominar estos conceptos? Iniciamos. Analicemos la siguiente situación con este recurso. Utilizaremos este simulador de PET en la opción Explorar y en combinaciones de colores. Asumiremos que cada medida de pintura utilizada será igual y en esta escala veremos exactamente el tono generado. Para esta situación aplicaremos una medida de pintura azul y dos medidas de pintura amarilla, generando exactamente este tono de color verde. ¿Y cómo representamos la comparación de cantidad de pintura azul respecto a la amarilla? Eso se expresa como 1:2. Esto quiere decir que por cada medida de pintura azul estamos necesitando dos medidas de pintura amarilla para generar este tono verde. Y eso matemáticamente se expresa con dos puntos o en forma de fracción. En ambos casos se lee 1:2, pero notemos que es diferente si la comparación la realizamos de pintura amarilla respecto al azul. Acá tendremos que expresarlo como 2:1 y eso también se puede ver en ambas representaciones. Una situación es inversa a la otra, pero en ambos casos estamos utilizando una representación de razón, la cual definiremos como una comparación de dos cantidades por medio de división o cociente. Y esto es la razón entre A y B cuando B es distinto de 0, se expresa como A es a B, ya sea utilizando dos puntos o en forma de fracción. En ambos casos se lee de igual forma. ¿Y cuáles son los elementos de una razón? En A es a B, A es el antecedente y B es el consecuente. Notemos que estamos comparando medidas. No siempre serán valores enteros, por lo tanto, no siempre será un valor racional. Un buen ejemplo de esto es el famoso número pi. Este surge de comparar en una razón la medida de la circunferencia y la medida del diámetro. Y esto es muy interesante porque no importa el tamaño del círculo, en esta razón siempre generaremos el valor de pi, que de hecho, como vimos en el tema anterior, es un número irracional. Pero, ¿qué sucede si hacemos otras combinaciones? Volvamos al simulador. Habilitaremos este botón para ver de forma simultánea esta comparación. Aplicaremos dos medidas de pintura azul y 4 medidas de pintura amarilla. ¿Qué podemos notar? Evidentemente, la mancha es más grande, pero el tono se ha mantenido constante. ¿Qué quiere decir esto? Comparemos entonces las siguientes razones. 1:2 y 2:4. Si calculamos su cociente, en ambos casos es 0.5, es decir, 1 entre 2 es exactamente 0.5, igual que 2 entre 4 es 0.5. Si los cocientes son iguales, ¿qué podemos decir de estas razones? Que también son iguales. A esto le llamamos proporción. Y lo definimos como la igualdad de razones. En esta expresión diremos A es a B como C es a D, generando una constante de proporcionalidad. Lo podemos hacer en ambas representaciones, siempre recordando que B y D deben ser distintos de 0. En ambos se lee A es a B como C es a D. ¿Y qué elementos tiene una proporción? A y a D le llamaremos extremos. A B y a C le llamaremos medios. Consideremos nuevamente el ejemplo de la pintura, donde 1:2 es igual a 2:4. En este caso, el cociente se mantiene constante y por eso este es el valor de K. ¿Y cómo verificamos que dos razones forman una proporción? En este caso nos piden determinar si 30:2 y 90:6 forman una proporción.
Una estrategia sería nuevamente comparando sus cocientes. 30 es a 2 es equivalente a 15 y 90 es a 6 también es 15. Por lo tanto, aquí podríamos asegurar que 30 es a 2 como 90 es a 6 forman una proporción. Pero hay una relación interesante que se da entre las proporciones. En este caso, intentemos multiplicar los extremos y los medios, es decir, 30 por 6 y 2 por 90. 30 por 6 es igual a 180, 2 por 90 es igual a 180. Esto es una igualdad numérica. Aquí estamos aplicando el teorema fundamental de las proporciones. Este teorema nos indica que si A es a B como C es a D, entonces A por D debe ser igual a B por C, siempre considerando que B y D son distintos de 0. En otras palabras, diremos que el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios para que se cumpla esta igualdad de razones. Apliquemos el teorema para determinar el valor que hace falta en la siguiente proporción. X es a 5 como 24 es a 30. Por el momento no conocemos el valor de X, pero sabemos que podemos multiplicar 30 por X y 5 por 24 y generar esta igualdad. ¿En qué se me ha convertido esto? En una ecuación lineal que más adelante veremos. Por el momento resolveremos aplicando las propiedades de la igualdad. 30x será igual a 5 por 24, que es 120. Si dividimos ambos lados entre 30, 30 entre 30 es 1x o simplemente x. 120 entre 30 es 4. X es igual a 4. ¿Cómo lo podemos comprobar? Aplicando el teorema fundamental de las proporciones. Si el producto de 4 por 30, que es 120, vemos que es igual al producto de 5 por 24, que también es 120, podemos confirmar que 4 es a 5, como 24 es a 30, es una proporción. Analicemos ahora esta situación. Compararemos la compra de botellas con agua y su costo. Organicemos la información en esta tabla, que nos dice que si compramos una botella, pagaremos por ella 12 lempiras. Si compramos 2 botellas, pagaremos 24 lempiras. Por 3, 36 lempiras y así sucesivamente. Analicemos el comportamiento de estas cantidades, que vemos que no solamente se incrementan, sino que también lo hacen siguiendo un patrón. Si comparamos que de una botella le incrementamos a la compra de 2 botellas, vemos que estas cantidades se han duplicado o se han multiplicado por 2 y que lo mismo sucede en el costo que debemos pagar. De 12 lempiras, ahora pagaremos 24 lempiras, que también representa el doble. Lo mismo sucederá al comparar otras cantidades. De una botella, incrementarla a 3 es el triple y lo mismo pasa en el costo de lempiras. 36 es el triple de 12. Si asociamos X y Y de la siguiente forma, siendo X la cantidad de botellas y Y el costo en lempiras, y expresamos la razón Y es a X, la primera razón que formaríamos sería 12 es a 1. Si consideramos la siguiente cantidad, la segunda razón sería 24 es a 2. ¿Por qué estas razones son equivalentes? Pues una la hemos amplificado, multiplicando por 2 el antecedente y el consecuente. Pero si calculamos el cociente, 2 entre 1 es 12, 24 entre 2 es 12 también. Esta es la constante de proporcionalidad. Es decir, en esta igualdad de razones estamos formando una proporción que de forma general expresaremos así. Y es a X es igual a 12. Y si multiplicamos X a ambos lados, la expresión equivalente sería Y igual a 12 por X. ¿Qué podemos interpretar de esto? Que si X va aumentando y tomando valores cada vez mayores, el producto de 12 por ese valor también se incrementará y esa es Y. A esta situación lo asociamos con una proporción directa. Y si la vemos de forma gráfica, podemos interpretar también que cuando X aumente, el valor de Y aumentará, pero lo hará de una forma constante y proporcional.
Es así que viendo la información en la tabla, formando las razones y también viéndolo de forma gráfica, la cantidad de botellas y el costo forman una situación que es directamente proporcional. Veamos un segundo ejemplo en el que comparamos la edad de una madre y su hijo. Cuando la madre tenía 25 años, el hijo tenía 1 año. Cuando la madre tenía 26 años, el hijo tenía 2 años y así sucesivamente. Si asociamos con X la edad de la madre y con Y la edad del hijo, veremos que al formar la razón Y es a X, en la primera comparación tenemos la razón 1 es a 25. Pero al considerar la siguiente razón 2 es a 26, notamos que no se cumple la proporción. Aplicando el teorema visto, 1 por 26 no es equivalente a 25 por 2. Este es un ejemplo donde las cantidades aumentan de forma directa, pero no de forma proporcional. Ahora comparemos el tercer ejemplo, donde veremos la medida de los lados de un rectángulo que debe tener un área de 24 centímetros cuadrados. Para el primer caso, formaremos un rectángulo con 1 centímetro de altura y 24 centímetros de base. Recordemos que el área de un rectángulo se obtiene del producto de la altura y su base. En este caso, 1 centímetro por 24 centímetros cumple con la condición de 24 centímetros cuadrados de área. ¿Cuál sería el siguiente caso? Un rectángulo que tenga 2 centímetros de altura y 12 centímetros de base. También genera un rectángulo de 24 centímetros cuadrados de área. Y así podemos seguir con los demás ejemplos. Pero lo que podemos notar acá es que al asociar X y Y, siendo X la medida de la altura en centímetros y Y la medida de la base en centímetros, lo que se ha mantenido constante es el producto de X y Y. Si analizamos con más cuidado la comparación de estas cantidades, veremos que X va aumentando, en cambio Y va disminuyendo. Lo podemos ver de la siguiente forma. Si incrementamos en 1 el centímetro de la altura, es decir, de 1 ahora mide 2 centímetros, este valor se ha duplicado o multiplicado por 2. Sin embargo, la medida de la base, que era 24 centímetros, ahora debe ser 12 centímetros, que es la mitad, es decir, que se obtiene de 24 por 1/2. Lo mismo sucederá en otras comparaciones. Mientras triplicamos la medida de la altura, la medida de la base será 1/3 de la que ya teníamos. Esto es que las cantidades se van modificando de forma proporcional, pero formando la siguiente estructura. El producto siempre nos dará 24. X por Y igual a 24. Si dividimos X a ambos lados de la igualdad, obtenemos una expresión equivalente, Y igual a 24 entre X. ¿Qué sucederá si X toma valores cada vez mayores? Este cociente se volverá más pequeño, es decir, Y disminuirá. A medida que X aumenta, Y disminuye. Esta es una situación donde la proporción es inversa. Esto también lo podemos ver gráficamente. A medida que el valor de X aumenta, el valor de Y disminuye. Entonces, al analizar la información en la tabla y ver que la constante de proporcionalidad se genera del producto de X por Y que gráficamente entendemos que a medida que aumenta X disminuye Y, entonces llamamos a esta una situación con una proporcionalidad inversa. Apliquemos lo aprendido. Vemos que se nos presentan dos tablas. En cada una hace falta un valor, pero debemos analizar si cada una está asociada a una proporción directa, a una proporción inversa o no tiene ninguna relación proporcional. En el caso de la primera tabla, vemos que los valores de X van disminuyendo. 4, 2, 1. En el caso de los valores de Y, tenemos el valor que hace falta y luego 10 y 20 van aumentando. Esto nos recuerda a una proporción inversa, donde la constante de proporcionalidad se obtenía de multiplicar X por Y. Verifiquemos. 2 por 10 es 20.
1 por 20 es 20. Por lo tanto, es una situación de proporción inversa. Expresando esto, en el valor que nos hace falta, sabemos que x toma el valor de 4. Y no lo conocemos. Dividiendo entre 4 ambos lados de la igualdad, obtenemos y igual a 20 entre 4 y esto es y igual a 5. Este es el valor que nos hacía falta. Veamos la segunda tabla. En este caso, los valores de x van aumentando, 2, 7 y 10. Y en el caso de y también van aumentando, 6, 21 y esperamos que el valor que hace falta también aumente. ¿Qué nos recuerda esto? A una situación donde la proporción es directa. Recordemos que en este caso podemos aplicar el teorema fundamental de las proporciones, donde el producto de 2 por 21, que es 42, debe verificar que es igual al producto de 7 por 6, que lo es, porque también da 42. Y que también podemos expresarlo como una razón de y es a x. Y en este tipo de proporción planteamos la razón y es a x y eso nos da una constante de proporcionalidad. Veamos también si se cumple. Relacionemos 6 que es y y 2 que es x. 6 es a 2 me da un cociente igual a 3. Veamos el siguiente caso. 21 es a 7 también me da un cociente igual a 3. Entonces expresamos y es a x igual a 3. Para los valores que nos hacen falta, si conocemos x, que es 10, y debemos encontrarlo. Si multiplicamos 10 a ambos lados de la igualdad, entonces obtenemos que y es igual a 30. 30 es el valor que nos hacía falta. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Vimos que las razones resultan de la comparación de dos cantidades y que al comparar dos razones que son iguales formamos las proporciones y estas se asocian a muchas situaciones de nuestro contexto. Les invitamos a aprovechar todos los recursos para seguir aprendiendo sobre las razones y las proporciones. Hasta la próxima.